Yo en la reunión de hoy, que la hemos diseñado especialmente para ser hecha de esta forma, de manera remota, lo que vamos a transmitir son algunas herramientas y algunas ideas que vos puedas llevar adelante mañana mismo. Eso es lo que nos parece fundamental. Vas a encontrarte con algunos ejercicios, como les adelantaba al principio, ejercicios que vas a poder hacer y vas a poder vincular con tu tarea diaria. Te vas a encontrar con algunas preguntas también que de alguna manera te van a permitir identificar cómo estás en relación a este tema, a la motivación con respecto a tus colaboradores. Y bueno, finalmente también te voy a transmitir algunas nociones de, por lo menos lo que nosotros entendemos por dónde pasa la motivación hoy. Yo decía en un post de LinkedIn hace unos días atrás que en esta webinar no vas a escuchar cosas tales como la pirámide de Maslow o la etimología de la palabra motivación o un repaso por las teorías viejas ya en este sentido, sino que vamos a hacer un paso por los modelos actuales de motivación, pero sobre todo atendiendo a la particularidad de esta situación especial de pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, así que para aquellos que aún no me conocen, mi nombre es Gustavo Giorgi, y haciendo un poquito esto del currículum, yo pensaba, bueno, de qué manera evitar el plomo que nos significa a todos tener que escuchar a una persona y todo lo que ha hecho hasta el momento. Así que lo reduje solamente a 3 cuestiones: que soy psicólogo de empresas, que soy facilitador y que la peleo para ser autor también. A ver, soy psicólogo de empresas, me recibí ahí en la Universidad Nacional de Rosario en el año 2002 y vengo de un palo más bien psicoanalítico. Estuve formado para escuchar gente en el diván con una pipa y después resulta que la vida me fue llevando para otro lado. Y hoy en día, ya hace casi 18 años, hace 18 años que me dedico a la consultoría y a la formación de equipos, porque desde el principio, apenas me gradué, ya arranqué con esta cuestión de la consultoría. Decía que soy un facilitador porque también desde hace un tiempo a esta parte me he vuelto un fan de las metodologías ágiles, y esto que les pongo acá es el concepto de las 3 actividades principales que lleva adelante la escuela del Design Thinking, uno de los métodos ágiles que a nosotros más nos gusta. Te lo cuento porque en el día de hoy vamos a intentar hacer esto, ¿no? A generar ideas para que te puedan inspirar, pero sobre todo para que se puedan implementar y para que vos las puedas llevar adelante en tu organización. Bueno, segundo punto, también soy autor, escribo habitualmente para estos sitios. Soy Entrepreneur, es el sitio mexicano de la versión estadounidense de Entrepreneur. Actualmente, según me dice la gente de México, estamos llegando a los 500.000 visitantes en esta época de pandemia, así que la verdad que todo un mérito para esta gente. Legado de Familia es un portal de Brasil, Gestiópolis de Colombia. También soy colaborador habitual de Carriere Vivel para Alemania, y en nuestra zona soy un columnista de la revista Nosotros del diario El Litoral. Bueno, y como gran mérito, digo yo, tengo el haber escrito un libro que se llama 10 experiencias en psicología organizacional y que pude publicar el año pasado y que el lunes 1 de junio sale en su versión ebook, así como primicia les digo. Bueno, estos son algunos de los clientes con los que he trabajado. Hay gente hoy presente que me conoce, gente del Banco de Entre Ríos, gente de Ocasa, gente de CENI, gente del Casino Santa Fe de Insuga, de Freestyle, bueno, de COSIAR, de RCF, de 15, no me quiero olvidar de nadie, bueno, pero son todas empresas que las pongo un poquito para mostrar que ejemplos tenemos a partir de la práctica misma. Bueno, dicho esto, vamos al grano. Necesito que se metan a una página que se llama menti.com, ahí con el celular, y les va a pedir un código, que es el 891672. Ahí se van a encontrar con una pregunta que dice si motivar en tiempos de pandemia es más o menos
difícil que en tiempos normales, digamos. ¿Lo encontraron? Ahí pueden ir votando. ¿Podés repetir el código, Gustavo, por favor? Perdón, veo que ha cambiado el código. Ya se los digo. El código es 891672. Gracias. Ahí estamos viendo los resultados en tiempo real. ¿Podrás repetirlo, por favor, que no puedo ingresar? 891672. Ahí ya vamos teniendo cierta tendencia a favor del más difícil que antes, como podemos ir viendo. La página, les reitero, es menti.com y el código es este que vemos en pantalla en este momento, que es 891672. Bueno, seguimos ahí con una tendencia al más difícil que antes. 24-6, mirá, más marcado que antes. Bueno, en el día de hoy te voy a mostrar, para los que siguen votando después, les voy a contar exactamente cómo fue el resultado final, ¿verdad? De esto, para que podamos saber, a ver qué opina la mayoría, ¿no? De si esto de motivar es más fácil o es más difícil en tiempos de pandemia. Yo lo que quiero contarte en el día de hoy es que motivar en estos tiempos de pandemia, y eso es lo que voy a tratar de demostrarles, es que es más fácil motivar en estos tiempos que en otros tiempos. ¿Por qué motivo? Porque esta situación especial de aislamiento que estamos viviendo genera las condiciones propicias para que muchos de nosotros podamos aplicar herramientas que en otro momento no nos hubiésemos animado a aplicar. Entonces ahora es como que no queda otra, y por eso yo digo que la pandemia es una oportunidad para darnos cuenta y para poder llevar adelante muchas herramientas en el orden motivacional que en otro momento no lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Entonces, acá hay una pregunta de fondo que yo se las quiero decir y se las quiero contar a todos, porque es la pregunta que hay que tener en claro y es la que nos va a orientar y nos va a marcar el camino para motivar a un colaborador. Uno puede tener un colaborador conforme o puede tener un colaborador comprometido. ¿Está mal tener un colaborador conforme? Bueno, no, para nada, porque es un colaborador que va a cumplir con la tarea que se le encarga, es un colaborador que posiblemente cumpla con los objetivos que uno le encarga, va a estar alineado con la organización y sus expectativas van a estar cubiertas, por así decirlo. Pero también puedes orientarte hacia otra dimensión, hacia el empleado comprometido, ese empleado que sale del promedio, ese empleado que da más de la cuenta, ese empleado que genera ideas, que tiene iniciativa, que le pone valor a sus tareas. Entonces, si uno va por el lado de la conformidad, va a tener cierto resultado. Y ya te adelanto que todas las herramientas motivacionales que se han aplicado hasta el momento, lo que dieron lugar y la consecuencia que tuvieron fue tener a la gente conforme y no comprometida. Las herramientas motivacionales actuales, a donde están orientadas, es a obtener empleados comprometidos. Y yo digo que la condición de pandemia la favorece. Vas a ver por qué. A ver, ¿qué tiene para aportar la ciencia al respecto? ¿Cómo funciona nuestra cabeza
cuando le planteamos que usar nuestro razonamiento, se ve recompensado de manera externa. Mirá, te voy a contar una experiencia, la original la hizo Karl Duncker, un colega psicólogo gestáltico, y la hizo con fines de evaluar cómo pensamos, ¿no? Entonces, el experimento es muy simple, tiene estos elementos, tiene una vela, tiene unas tachuelas, tiene una caja en donde las tachuelas están puestas, y tiene un paquete de fósforos. Entonces el experimento planteado por Karl Duncker era muy sencillo, ponía a un grupo de personas en una habitación con estos elementos que te mostré recién, y les daba la consigna de que tenían que poner la vela contra la pared, de alguna forma, prenderla y evitar que la cera chorree y toque la mesa, ¿verdad? En donde esto estaba ubicado. Bueno, ahí cuenta Duncker que los participantes intentaban de varias formas, primero con las tachuelas tratando de clavar la vela a la pared, luego con los fósforos derretían un costadito de la vela, trataban de ubicarla de ese modo, hasta que tenían lo que llamó la experiencia del insight, palabra tan de moda últimamente, ¿no? Que significa darse cuenta de golpe de algo, perdonen la traducción salvaje, pero es así de simple, este momento de insight en donde los participantes pescaban que la caja que albergaba las tachuelas podía ser perfectamente una especie de mesita o de soporte para que la vela, cuando chorrease cera, no toque la mesa, ¿verdad? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, ¿por qué traigo este experimento? Porque bastante tiempo después, bastantes años más tarde, otro colega de nombre Gluckenberg, lo que hizo fue ofrecer una recompensa a cambio de mejorar un tiempo. Les decía al grupo de personas, mire, si ustedes resuelven este acertijo en un tiempo menor a 5 minutos, van a ser recompensados con $20. ¿Cuál fue el resultado? Sorprendente, pregunto. A ver, el resultado fue que los participantes tardaron 3 minutos y medio más en promedio que aquellos que no se les ofrecía recompensa alguna. Aquí empezamos a ver, en principio, cómo cuando uno busca motivar a otro desde un punto de vista externo, con una recompensa externa, termina siendo un obstáculo más que un beneficio. Vemos acá cómo uno puede convertir una actividad que puede ser una actividad lúdica, de juego, como las que estaba originalmente planteada, en un trabajo, cuando se le ofrece una recompensa de tipo externa. Ahora, fíjate el otro experimento, un nuevo experimento usando los mismos elementos. Mirá qué interesante. Se le presentaba a otro grupo de personas el mismo grupo de objetos, el mismo conjunto de objetos, se les planteaba que se los iba a recompensar si bajaban el tiempo, y estos sí bajaron el tiempo. Pero claro, fíjate la diferencia, cómo se les mostraban los objetos. Se les mostraba la caja aparte de las tachuelas, estaba ahí la solución. O sea, no había que ser muy creativo para darse cuenta de esto, y la experiencia del insight tenía bastante menor valor en este caso que en el anterior. Entonces, esto que nos lleva a pensar que la recompensa de tipo externa, como puede ser el dinero, funciona muy bien para tareas tipo algorítmicas, o sea, esas tareas en donde están involucradas procesos lineales. Si son muy fáciles, muy repetitivas, muy monótonas, la recompensa externa viene bárbaro. Ahora, cuando la tarea es de tipo heurística, o sea, cuando hay que pensar un poquito, cuando hay que ser más creativo, cuando hay que pensar fuera de la caja, la recompensa externa no tiene ningún valor e incluso más termina siendo un obstáculo a la creatividad. Entonces yo por eso decía, fíjate vos si en esta situación actual de pandemia la mayoría de las tareas no han pasado de algorítmicas a heurísticas, esto es, si en estos tiempos de pandemia, de aislamiento, en donde la mayoría de las actividades uno la tiene que hacer de manera remota en su hogar, no pasaron de ser algo mecánico y reiterativo a ser algo que involucra más nuestra creatividad. Entonces, si nosotros lo seguimos buscando por el lado de la recompensa externa, íbamos a estar en problemas a la hora de motivar.
O sea, el esquema de la conformidad es así. Vos tenés el colaborador y es como si tuviese dos botones. Y vos le decís, mire, si usted aprieta este botón, el palo. Y si usted aprieta este otro botón, la zanahoria. El esquema clásico de la conformidad que la ciencia misma y los estudios recientes demuestran que lo que logra es justamente un empleado que cumple, que está dentro del promedio, ¿verdad? Ahora, si vamos por el lado del compromiso, yo te quiero traer esta frase de Sartre, famoso pensador existencialista del Mayo francés, en donde decía que el compromiso es un acto, no es una palabra. Esto significa que lo que vas a escuchar a continuación tiene que ser puesto en conductas visibles y observables. Mirá, para ubicarte, a ver, si querés tomar nota, mirá, yo te adelanto lo que vamos a ver a continuación. Las herramientas motivacionales hoy, en tiempos de pandemia, las podemos agrupar en 3 grandes grupos. El primero de los grupos es el grupo de la autonomía. Vamos a trabajar sobre la autonomía de las personas. ¿Qué significa concretamente la autonomía en la práctica? ¿Cómo puedo llevar este concepto a la cotidianeidad? Bueno, mira, vos tenés que tener en mente la tarea que hace la persona, lo que hace, cómo lo hace, con quién lo hace, cuándo lo hace y con qué cosas lo hace. A ver, te lo paso en limpio. La tarea. ¿Qué tiene que hacer la persona? ¿Y cómo tiene que llevar adelante su tarea? Que sea el dueño de su actividad. Te doy un par de ideas en esto. ¿Qué tal si probás darles un 10% de tiempo semanal para hacer algo diferente? ¿Qué puede ser ese hacer algo diferente? Bueno, puede ser trabajar con un proceso especial, por ejemplo, pago a proveedores, que nos está retrasando la tarea. O cómo podríamos digitalizar tal proceso. ¿Qué podríamos hacer para recibir mejor a los visitantes? 10% del tiempo semanal para hacer algo distinto. 1 hora, 2 horas o 3 horas por semana para un proyecto. Yo te cuento el caso de una concesionaria que atendemos, que es la concesionaria oficial de Toyota, en donde habían destinado todos los viernes a la tarde a solucionar un problema concreto. ¿Cuál era el problema concreto? Vos sabés que en una concesionaria existe un movimiento de vehículos bastante importante. Por vehículos entendemos no solamente coches, sino también camionetas y vehículos de gran porte. Entonces, lo que se habían puesto como problema a resolver era cómo iban a mover los vehículos cuando había determinadas circunstancias que obligaban a hacerlo rápidamente. Por ejemplo, cuando llovía, o por situar las circunstancias más habituales. Entonces, ¿cómo iban a hacer para mover gran cantidad de vehículos sin, por supuesto, chocar? Y porque ese era el principal problema, ¿no? Lastimar o lesionar los vehículos. ¿Quiénes resolvieron esta situación? Bueno, fueron los mismos empleados que los viernes a la tarde se juntaban para dar solución a este problema. Entonces, claro, vos acá empezás a entender, mira, bueno, primero, ¿cómo vas a constituir este equipo? Y bueno, el equipo tiene que ser heterogéneo, tiene que ser compuesto por personas de distintas áreas. Es importantísimo que la gente, dentro de lo que pueda, y vos le propongas realizar un proyecto como herramienta motivacional, tenga algún tipo de participación en la elección de quiénes van a ser sus compañeros de equipo, ¿no? Y siempre ir en pos de la heterogeneidad. Está comprobado que los equipos que mejor funcionan son los que están compuestos por personas que piensan distinto, que tienen experiencias de vida distintas, formaciones distintas, y sobre todo que vienen de áreas distintas. Eso es lo interesante del trabajo colaborativo. La empresa vieja, la tradicional, la que hoy en día está en vías de extinción, favorecía el trabajo estanco, en donde todas las áreas funcionaban como silos, se peleaban unas a otras, como si los objetivos fueran diferentes, como que no hubiese objetivos comunes. Entonces, a la hora de solucionar un problema de administración, el equipo era solo de gente de administración, o si el problema era de logística, solo de gente de logística. Y esto es un error conceptual bastante grave.
es ir en el esquema del empleado conforme, no del empleado comprometido. Tercera de las categorías, esto que nosotros ponemos acá como ROW no es un invento nuestro, en realidad lo cita Daniel Pink, es uno de los pensadores posiblemente más interesantes actualmente en el orden de la creatividad, que menciona esto del ROW, que es una sigla en inglés, que significa entorno laboral por resultados. A ver, si nos situamos esto, qué difícil es controlar el tiempo de los colaboradores de manera remota, ¿no? Qué poco inteligente sería llamar todo el tiempo a un colaborador para ver si está sentado en la silla cumpliendo el horario de trabajo. Mirá, en una encuesta que nosotros encargamos hace poco, que participaron más de 100 empresas, dentro de las cuales hay varios asistentes acá en este webinar, dio este resultado, que el 50% de las personas que respondió dijo no tener el tiempo necesario para hacer las actividades que se solicitan desde el trabajo. Es decir, si uno actúa en función de pensar que el empleado tiene que cumplir un determinado tiempo como para lograr determinados resultados, y está errando. Hoy la idea que te quiero dejar es esto, el entorno laboral por resultados, es empezar a dirigirte sobre pedirle resultados, pedirle algunos resultados, pueden ser diarios o pueden ser semanales o podrán ser mensuales, pero este concepto de autonomía se trabaja desde generarle la percepción al colaborador que, como te decía antes, es el dueño de su tarea. ¿Y qué situación más propicia la del aislamiento social? En donde el tiempo, si el empleado siente que lo puede utilizar su tiempo y distribuirlo de manera adecuada entre sus actividades diarias, domésticas, de cuidado de los chicos, como sabemos, de las actividades del hogar, ¿no? Y las tareas del trabajo, va a sentir que ese tiempo él lo puede conducir y lo puede liderar. Entonces, siempre que busquemos la autonomía, tenés que fijarte a lo que hace, a cómo lo hace, a cuándo lo hace, a con quién lo hace, y fíjate un dato que no es menor, ¿con qué lo hace? ¿Tiene recursos suficientes como para llevar adelante su actividad de manera remota? Mira, a propósito de la encuesta que te comentaba recién, ¿no? El 70% dice tener las herramientas necesarias para llevar adelante la actividad de manera remota, pero un gran porcentaje, un 30%, dijo no tener laptop o no tener una buena conectividad, motivo por el cual hay muchas compañías que desde hace unos días a esta parte ya está pagándole la cuenta de internet a sus colaboradores. Cuestión que hace un tiempo atrás hubiera sido bastante extraño o bastante excepcional, hoy en día pasa a ser uno de los puntos a tener en cuenta. A ver, cuando vos busques motivar entonces por el camino de la autonomía, por el conjunto de la autonomía, hay que prestarle atención a estas cuestiones que no son menores, o sea, a si tiene los recursos como para llevar adelante su tarea, a que maneja y conduzca y lidere su tiempo orientado a los resultados, pero que pueda manejar sus tiempos. Y fíjate el porcentaje de satisfacción, el 87% dice estar satisfecho con estas actividades. Entonces tenemos una circunstancia que empuja hacia que la gente se pueda comprometer aún más con su tarea. El conjunto de la autonomía. Por otro lado tenemos el segundo conjunto de actividades que podemos llevar adelante y que es el segundo grupo de herramientas motivacionales, que es el grupo de la maestría, o es el grupo de las competencias. Daniel Pink le dice maestría, y a mí me gusta decirle así. ¿Qué significa la maestría? Todos los seres humanos tenemos de manera innata una vocación por ir mejorando nuestras habilidades. Entonces, un líder inteligente lo que va a pensar es siempre combinar el desafío de la actividad y de la tarea que le está proponiendo con el grado de habilidad que la persona tenga en ese momento.
Sobre ese cuadrante vamos a tener distintas actividades que podemos plantear. Pero, a ver, entendamos esto. Por un lado tenemos un grado de habilidad que la persona tiene, de habilidad, de destreza, de conocimiento para llevar adelante una tarea. Por el otro lado tenemos el grado de desafío que la tarea le está proponiendo. Entonces, sobre esto tenemos distintas consecuencias. Por ejemplo, actividades con bajo grado de desafío y que no impliquen mayor grado de habilidad generan apatía en las personas. Si el grado de habilidad es superior al desafío de la tarea, la persona se aburre, el colaborador se aburre. Y si esto se incrementa, el empleado sobradamente conoce, entiende, sabe la tarea, pero el desafío es muy menor, el empleado se relaja y entra a parecerse cada vez más a un robot. O bien, para decirlo más seriamente, puede generar reacciones cercanas a la depresión o a la tristeza. Vamos del otro lado de la vereda. ¿Qué pasa cuando el desafío propuesto es mayor a las habilidades que el empleado siente tener? Aquí, cuando el desafío supera cierto umbral de habilidad percibida, el empleado y el colaborador empieza a preocuparse. ¿Se acuerda cada uno de los líderes que me está escuchando en este momento cuando decretaron el aislamiento obligatorio? Que cada organización dijo a sus colaboradores, a partir de tal día empezamos a trabajar cada uno desde su casa. Se pusieron a pensar que mucha gente tenía dificultades para manejarse remotamente, para entender la lógica de lo remoto, para entender la lógica digital, que tenía dificultades para manejar una computadora, un WhatsApp. Esa gente empezó a preocuparse. Y más aún, se puso ansiosa, y muchos recurrieron a los medicamentos. Mirá, lo que yo estoy diciendo en realidad no es un invento mío. Te cuento una nota de La Nación de hace 2 días atrás. Mirá, a partir del coronavirus, 1 de cada 3 argentinos siente depresión y ansiedad. Es lo que te estaba comentando recién. Mirá, tenés por este lado la depresión, por este lado la ansiedad. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer como líderes, como gente que tiene la responsabilidad de gestionar personas? Nosotros debemos apuntar a que las tareas tengan una relación con las habilidades percibidas de la persona, pero que permanentemente generen cierto efecto de tensión. Es decir, nosotros tenemos una vocación por la mejora, lo que te decía hace instantes. Entonces, el grado de desafío tiene que mostrarle al colaborador que su habilidad tiene que crecer y empezar a generar este efecto que le llamamos de excitación. Si el colaborador siente que su grado de habilidad supera en un poco al desafío, pero que el desafío es importante, se va a sentir que tiene el control sobre la tarea. Y en el mejor de los casos, si el desafío es alto y el grado de habilidad percibida también es alto, vamos a entrar en este estado especial de flujo, en donde sentimos que la tarea se nos vuelve grata, se nos vuelve un fin en sí mismo y tenemos esa sensación de que el tiempo vuela. ¿Cómo hacemos como líderes para ubicarnos en estos 3 cuadrantes, en estas 3 áreas, en estos 3 sectores? Mirá, hay 3 botoncitos que tienen mucho que ver en esto y mucha influencia. 1, cuando las metas estén claras. Uno tiene que tener metas claras y transmitirlas claramente hacia los colaboradores. Segundo, dar un feedback constante. Esto lo voy a retomar en un rato, pero es importante que el empleado vaya sabiendo cómo es su desempeño. En estos tiempos de comunicaciones que no son de cara a cara, el feedback es una necesidad, y es una necesidad aún mayor que en tiempos normales, porque si un empleado no se siente reconocido o no siente que está siendo suficientemente visto, si su líder descuida esta parte del feedback, bueno, va a estar cometiendo un error muy grave. Y finalmente,
vamos a trabajar sobre la sensación del control personal, que tiene que ver un poquito con la autonomía que te decía hace un rato. Fomentar el control personal es lograr que el empleado sienta que es dueño también de su tarea y que la responsabilidad sobre los resultados le cabe. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar esto a la práctica? Y aquí viene el primero de los ejercicios que te quiero plantear. Lo voy a dejar un ratito en pantalla para que eventualmente puedan tomar nota de esto. El ejercicio que les planteo es muy sencillo. Yo lo hice con ejemplos, porque pienso que les podría ser útil, pero que no significa que esos ejemplos sean aplicables a todas las organizaciones que están liderando cada uno en este momento, ¿verdad? Lo que les planteo es esto. Hagan este cuadro y traten de llenarlo con las tareas que hoy en día le están atribuyendo a sus colaboradores. Supongan que una de las tareas que sus colaboradores realizan habitualmente tiene que ver con hablar con proveedores. ¿Yo por qué lo ubico en este cuadrante de la ansiedad? Bueno, porque puede ser que hablar con proveedores, para este colaborador en particular, para Juan, por ejemplo, le genere ansiedad, porque es una persona con pocas habilidades sociales. Entonces, en el caso de Juan, si yo le doy la tarea de hablar con proveedores, tengo que entender que va a estar en una situación de ansiedad. Y que posiblemente para motivar a Juan, si yo no hago descender esta percepción de ansiedad, nunca voy a tener un colaborador comprometido, nunca voy a lograr a un Juan comprometido. Voy a lograr de un Juan, a lo sumo, una conformidad, en el mejor de los casos, cuando termina de hablar con los proveedores y dice, bueno, lo hice de nuevo. Por otro lado, te puse en los extremos, ¿no? El responder emails. Bueno, responder emails que sean de bajo impacto, ¿verdad? En la organización. Responder emails diarios y cotidianos como una tarea rutinaria y mecánica, que podrían ser sustituidas eventualmente hasta por un chatbot o algún mecanismo de respuesta automática. Y en el otro extremo, para darte una idea, para ilustrar qué actividad puede ser propulsora de esta sensación de flow, es coordinar un nuevo proyecto, integrar un nuevo proyecto, ser parte de un nuevo proyecto, participar en decisiones. Esto es algo que generan actividades de flow. Quien idea este cuadro es Mijail Csikszentmihalyi. Bueno, es un apellido un poco complicado de pronunciar y bastante más complejo de escribir. Pero su teoría del flow es la teoría más importante hoy en día en psicología positiva y en la más actual, y si alguno quiere googlearla o tener más datos al respecto, después me escribe por privado y se lo cuento. Hay un par de libros que son bien interesantes. Es uno de los filósofos, de los psicólogos, perdón, actuales de la felicidad. Él estudia concretamente cuáles son esas tareas que hacen que una persona esté feliz y por eso estas actividades o estas tareas de flujo. Pero bueno, en definitiva, si uno lo quiere vincular con las organizaciones, tiene que partir con un diagnóstico entonces de las tareas que hoy en día le está atribuyendo al colaborador y ver en qué cuadrante se encuentran. Si vos ves que tu colaborador está súper pinchado y que su performance no es la que a vos te gustaría, es posible que cuando hagas este ejercicio te des cuenta que la mayoría de las actividades que vos le estás delegando o que él realiza se encuentran en estos cuadrantes, en los cuadrantes en donde no podemos esperar más que un empleado dentro de la media en el mejor de los casos. Avanzo un poquito más hacia el último grupo, que es el grupo del propósito. Te dije que teníamos 3 grupos. Tenemos el grupo de la autonomía, el grupo de la maestría y el grupo del propósito. Qué importante que es hoy en día para cualquier organización empezar a trabajar con la noción de finalidad. ¿Qué te parece? La finalidad le da sentido a la actividad que cada uno realiza todos los días. Le da sentido. Fíjate esto de trabajar con las metas.
todos sabemos que una empresa busca ser eficiente y busca ser rentable, pero no tenemos que confundir que esa es la única posibilidad. Te traigo un ejemplo también de nuestro país, ¿eh? No estoy buscando ejemplos muy rebuscados. Hay un dúo de hermanos muy conocidos porque aparecen en la tele cada tanto, que son los hermanos Petersen, que en estos tiempos de coronavirus hicieron que en uno de sus restaurantes se cocinen 300 platos por día para los sectores más vulnerables. Esto es trabajar con las metas, ¿ves? Esto es cuando una organización trabaja con la noción de finalidad. La empresa le aporta sentido a las actividades. Mirá, una cosa interesante también a tener en cuenta en esto, porque para que no quede en lo declamatorio, es decir, para que no sea algo que solamente uno dice y no aplica, tiene que ver con las políticas. Las políticas son esas grandes normativas que llevan adelante las organizaciones en donde lo que intentan es encuadrar la conducta de las personas, ¿verdad? Que forman parte dentro de la organización. Entonces, hay una política interesante, ¿no? Que tiene que ver con el manejo del dinero. Mirá, los últimos estudios demuestran que superado un cierto nivel, cuando uno empieza a ganar más dinero que ese nivel, eso no aporta una felicidad extra. Pero sí aporta una felicidad extra el hecho de gastar ese dinero en algo que no sea uno. Por ejemplo, donarlo. Mirá qué idea interesante esta, ¿no? De muchas organizaciones, en donde una de sus políticas es atribuir una parte del recurso económico destinado a un empleado para que el empleado pueda decidir a quién donarlo, a qué entidad, por ejemplo, donarlo. A su club de barrio, a un hogar de chicos, formar parte del padrinazgo de una plaza. Eso es una política orientada a dar sentido a la actividad diaria. Que el colaborador entiende que está trabajando para una finalidad que lo supera. Esta es la noción del propósito en su sentido más puro. Cuando uno siente que forma parte de una organización cuya finalidad supera a cada uno. Y el uso de las palabras es fundamental en esto. A ver, hagan un autoanálisis y anímense a la introspección todos los líderes que me están escuchando en este momento y piensen cuántas veces usan en sus conversaciones los términos tales como diferenciación, concentración, rentabilidad, productividad, eficacia, ventaja. Sus conversaciones de feedback, si están plagadas de estas palabras, la idea del propósito se ve un poco desdibujada. Nosotros tenemos que empezar a trabajar como líderes en otro tipo de palabras que sean más inspiradoras, como por ejemplo la idea de honor, la idea de verdad, la idea de belleza, ¿por qué no la idea de amor? Esto nos va a permitir una conexión que no es solamente racional con los empleados, nos va a permitir una conexión empática, una conexión emocional, ese famoso ponerse en los zapatos del otro, que no es solamente una declaración de principios, sino que es entender el punto de vista del otro y es sentir con el otro. Hoy en día, a partir de esta situación que estamos viviendo, la noción de empatía es fundamental. Si vos como líder estás teniendo una conversación por WhatsApp o por Zoom o por cualquiera de estas herramientas que estamos usando todos habitualmente, y no te preocupa que tu colaborador esté literalmente prendido fuego en su casa porque tiene un montón de situaciones que no puede controlar, porque su mujer también trabaja, o porque posiblemente su trabajo está en riesgo. Entonces, si no sos empático y en esa conversación de feedback solamente le hablas de la rentabilidad, de la eficacia o de su productividad respecto de la organización, no vas a lograr nunca una conexión emocional, no vas a lograr una conexión empática. Entonces no busques un empleado comprometido, ahí lo que vas a tener es un empleado conforme en el mejor de los casos. Trabajemos un poquito la noción de propósito, y acá te propongo el segundo de los ejercicios. Esto tiene que ver con una tarea, ¿no? Con una tarea y bueno, es un poquito
me arriesgo, me animo a decir que quienes se las vean con este cuestionario se van a preguntar un par de cosas, y la pregunta siempre abre caminos. La primera pregunta es: ¿en qué consiste tu trabajo? Cada uno de los líderes que está escuchando este webinar en este momento debería preguntarse: ¿en qué consiste mi trabajo? Yo te voy a dar un ejemplo conmigo, no porque sea autorreferencial, sino porque me interesa darte un ejemplo para ilustrar de qué va la pregunta. Yo puedo decir que mi trabajo consiste en dar charlas, que es lo que hago bastante seguido. O puedo decir que mi trabajo consiste en hacer pensar a la gente. Si yo respondo esto, lo segundo, voy a tener claro cuál es mi finalidad, cuál es mi propósito. Si respondo lo primero, solamente me voy a quedar focalizado en la tarea. Toda tarea tiene una finalidad, toda tarea tiene un propósito. Y solamente aquellos que las podemos ver, y está bueno como líder que ayudes a tus colaboradores a que pesquen cuál es el propósito de su actividad, todos esos que las podemos ver, vamos a encontrar el sentido de nuestra actividad y vamos a entender claramente el por qué hacemos lo que hacemos todos los días. Si cada uno de los líderes que me está escuchando en este momento dice que su trabajo se reduce a que la empresa sea más rentable, o que la empresa gaste menos, o que la empresa compre mejor, o que solamente tengo que reducir el ausentismo de mi gente, debería trabajar en la noción de finalidad y empezar a pensar que su trabajo no se reduce a eso y que es bastante más amplio y sobre todo más profundo. Pero hagan la tarea, pregúntense: ¿en qué consiste mi trabajo? Segunda pregunta: ¿está claro cuál es el propósito de la empresa para los colaboradores? El famoso propósito que a veces se escribe, o la misión de cada compañía, ¿está clara para los colaboradores? ¿Pero realmente la ven que es algo real y algo sincero? Y la tercera: ¿en qué conductas diarias veo aplicados los valores de la compañía? Toda compañía declara ante los otros cuáles son sus valores. Bueno, yo lo que te planteo en este ejercicio es que trates de pescar en qué conductas diarias de los colaboradores veo aplicados los valores de la compañía, para que te ilustre, porque si los colaboradores, vos ves que respetan la cadena de valor, que son respetuosos tanto con clientes como los proveedores, si tienen un trabajo colaborativo, si realmente se orientan a la mejora continua, vas a ir por el camino correcto y vas a tener colaboradores en donde su posibilidad de ser motivados es mucho mayor aún que los colaboradores que pertenecen a una compañía en donde las conductas que se valoran diariamente no son las que coinciden, ni las que están alineadas, ni las que son coherentes con lo que la compañía desea. Cuando vos identifiques la conducta diaria, te vas a dar cuenta si realmente esto de los valores ha pregnado, si se ha metido en los colaboradores, si estos están involucrados y los han internalizado, o solamente los repiten de vez en cuando se los preguntan. Finalmente, les quería dar un caso, ¿no? Bien concreto de cómo es esta idea de propósito en la práctica, que a nosotros nos quedó muy grabado. Hay uno de nuestros clientes que es Milcao, una empresa láctea de la zona, muy grande por cierto, que en una de sus áreas lo que producen es una leche especial para recién nacidos con algunos problemas o algunas dificultades de crecimiento. Los operarios de cámara 4, como se llama el sector, algunos decían: mirá, yo soy operario de cámara 4, yo lo que hago es secar la leche. Y otros decían: mirá, yo lo que produzco es el alimento para los bebés. Esa es la idea del propósito llevado a la práctica. Y volviendo al inicio, yo les preguntaba si pensaban que motivar en tiempos de pandemia era más fácil o más difícil que antes. Y hoy quiero que piensen esto: ¿qué propósito más alto tenemos hoy de lograr que la pandemia nos haga mejores empresas?
Muchas gracias y abrimos a partir de ahora el espacio de preguntas. Los que quieran, bueno, comentar algo, hacer alguna pregunta específica, estoy para eso y acá aparezco nuevamente en el video. Así que bueno, lo pueden hacer a las preguntas. Me gustaría que se habiliten el audio. Cada uno tiene un microfonito al lado de la lista de chat y se puede habilitar el audio. Bueno, y a partir de ahí, bueno, hacer la pregunta que crea conveniente. La pueden escribir al chat también, si no le encuentran la vuelta o no tienen ganas por ahí de hablar, lo pueden hacer por chat también. Bueno, pregunta María Florencia, ¿cuál es el autor de la teoría del flujo? Se llama Mihaly Csikszentmihalyi. Es un autor húngaro que estudió en Estados Unidos y vive ahí hace muchos años. Su libro acerca de la felicidad es una especie de manual para todos los que estamos en esto desde hace unos años a esta parte. Ha sido muy, muy iluminador, por así decirlo. Ahora, Florencia, te lo escribo si querés en el chat privado al nombre de la persona porque tiene muchas más consonantes que vocales, te voy a decir. Soy Juan Gustavo, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo va? Bien, felicitaciones, me gustó mucho. Gracias. ¿Vos pensás que hoy, más que nunca, es bueno hacer un pretrabajo de dedicarle tiempo a fijar objetivos? Porque si no le dedicas tiempo a eso y te agarra esto, ¿a dónde vas? Tal cual, tal cual. Y muchas veces veo como una dificultad seria que muchas organizaciones trabajan con algunos objetivos, pero por ahí o no están formalizados o a veces se les quita valor, como amparándose en que, bueno, como Argentina es un país muy cambiante. Bueno, desde hace un tiempo ya sabemos que el mundo es volátil, que es incierto, que es cambiante y es ambiguo. Así que no es solo un tema de nuestro país. Por eso trabajar con las metas y los objetivos es fundamental. Siempre es bueno también construir los objetivos de una manera participativa, en donde el empleado tenga voz al respecto, para favorecer justamente esta noción que hablábamos antes, ¿no? De relacionar el desafío que implica tener un objetivo con el grado de habilidad percibida, que ahí también viene de la mano de los recursos que la empresa le pueda aportar, como por ejemplo instancias de aprendizaje, ya sea con cursos o con actividades similares, ¿verdad? Pero sí, el diseño de los objetivos es fundamental en esto. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Graciano, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, te quería hacer una pregunta, pero más que nada ilustrativa, en el promedio de las empresas que vos manejás. Esto puso de manifiesto, digamos, dos cosas. Uno, la capacidad o la organización digital que tenían las empresas, y otra, la capacidad de adaptación de los líderes o de los empresarios a una situación como esta sin darles tiempo a pensar. ¿Cómo lo viste vos en el promedio? O sea, ¿cuál estaba mejor o cuál estaba peor? O realmente si viste que están las empresas con una mentalidad moderna o capacitada para trabajar así como vos estás, como bien nos ilustraste en la presentación. Mirá, nosotros estimamos en el orden de la mitad y mitad, ¿no? Porque hay un salto digital que todas las organizaciones saben que en algún momento van a tener que dar, más temprano o más tarde, pero la aceleración que implicó que esto, bueno, fue de manera obligada a hacerlo, encontró a muchas empresas que estaban a mitad de camino, donde todavía estaban discutiendo qué sistema implementar.
Y me parece interesante, ya que me das la oportunidad, que esta situación también lo que hace es cambiar nuestra mentalidad. A ver, no pasa solamente por generar un mejor sistema informático, de adquirir un tal o cual sistema informático, cual sea mejor, sino entender el concepto de lo digital, que tiene que ver con el trabajo colaborativo, que esto es lo que estábamos hablando, la generación de equipos multidisciplinares, en donde trabajen gente de distintas áreas, en donde el líder entienda que para motivar tiene que trabajar sobre la autonomía del empleado, sobre su maestría y sobre la noción de propósito o de finalidad. El salto digital tiene que ver más con la contratación de servidores externos o de sistemas, con un cambio de mentalidad. Y creo que en eso la epidemia nos da una gran oportunidad. Yo les cito una frase de uno de nuestros clientes de la última semana en un meeting que tuvimos, que él lo dijo en estos términos: el bicho nos está dando una mano, porque forma parte de un área de control dentro de una organización, y bueno, lo ha usado a su favor a esto del control para generar conciencia en la gente. Bueno, me pregunta Marcelo, ¿cómo haces para tener objetivos sin dispersarte en el camino? Bueno, eso nosotros le llamamos foco. Es fundamental poner el foco sobre lo importante. A ver, una vez que tenga los objetivos bien definidos, en principio, aclaro un poquito, por más que sea una obviedad, un objetivo bien definido es aquel que cumple con determinadas características, que es un objetivo específico, tiene que ser medible, tiene que ser importante y tiene que tener un estimado de tiempo, ¿verdad? Cuando tenemos todas estas características, para no dispersarte en el camino y para ir manteniendo el foco, hay una cuestión que es fundamental y tiene que ver con el feedback constante que hablábamos antes. Hay una actividad que tiene que ser de rutina, pero bien entendida por los líderes hacia sus colaboradores, que son las conversaciones. A mí me gusta mucho, te decía al principio que me he hecho un fan de las metodologías ágiles. Me encanta la noción de reuniones de Scrum de 15 minutos parado. En 15 minutos se responden 3 preguntas: ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y qué dificultades tenés? Nada más, todo se resuelve en 15 minutos y de pie, para que nadie se relaje, como podemos habitualmente, ¿no? Ahí es donde empezamos a perder foco, cuando la reunión termina siendo un espacio de socialización solamente, y no se puede hablar sobre las tareas que nos convocan, ¿verdad? Hola Gustavo, mi nombre es Carolina. Carolina, ¿cómo? Felicitarte por la exposición. Y la verdad que me quedo con la placa que hablabas de la maestría, este cuadro de doble entrada que es sumamente interesante, en donde, bueno, mi espacio de trabajo no es empresa, sino es una universidad pública, y el desafío respecto a esta metodología de trabajo, si bien los objetivos y las metas están muy claras en la universidad, siempre para los docentes ha sido el desafío de adaptarse a estas nuevas tecnologías. Entonces hoy romper este gran paradigma de una educación tradicional del alumno y el docente en un ámbito presencial, hoy estas nuevas tecnologías sirven para dar claro ejemplo cómo podemos estar del otro lado, y este paradigma que se cambia, cómo hace de nuestra vida, incluso no solo para los docentes de las universidades, de las escuelas y de todos los ámbitos educativos, sino también para los que estamos en el ámbito de la gestión, en los ámbitos de toma de decisiones de cada uno de estos espacios educativos. Me pareció muy interesante esta síntesis que haces, y bueno, quería remarcarlo y ponerlo en valor, no solo para las empresas, sino también para estos espacios en los que hoy me siento involucrada. Bien, buenísimo, Carolina, sí. Yo creo que el ámbito educativo es uno de los que presenta mayores espacios como para pensar este tipo de herramientas, en donde muchas veces ves a estudiantes que no se involucran suficientemente con los conocimientos, y creo que estas herramientas por ahí les permiten un mayor involucramiento y
y tomar partido por la generación del conocimiento. Así que, bueno, te agradezco la intervención. Bueno, Mónica Chiani, te agradezco los comentarios. Son tiempos complicados, dice, no hay que dejar de lado las metas. Bueno, y Martín, de Luca. Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, Martín, avanti. No, bueno, más que nada agradecerte esta charla que nos estás dando, esta presentación, y de alguna manera reconocer y valorar la misma. Básicamente eso. Me hago eco del comentario que hacía antes Ciano sobre cuán preparado estaban las empresas tecnológicamente previo a este cambio brusco de pandemia y de crisis comercial y económica aguda. Y en nuestro caso, yo trabajo para un grupo de empresas de servicios turísticos, de viajes y de servicios turísticos, y tuvimos la suerte, digo la suerte y no por ahí la visión, porque estaría mintiendo, o te diría 50-50, pero tuvimos la suerte de, en los últimos 2 o 3 años, por algún motivo, por alguna luz que desde arriba nos decía, evolucionar mucho en todo lo que es tecnología en materia de comunicaciones, y cuando nos agarró sorpresivamente la cuarentena, contábamos con el 100% del personal, y te hablo de un equipo de casi 80 personas, con un parque informático 100% portátil, con servidores configurados para trabajar remotamente, con fibra óptica, con servidores propios, dedicados y demás, con lo cual no sentimos el impacto operacional en materia de comunicación y de accionar laboral. No obstante eso, como contrapartida, nuestro rubro tiene vedada la mercadería, porque no podemos vender viajes. Entonces, como que al mismo tiempo, ¿qué hacemos con todo este material para poder comunicarnos y poder seguir estando vigentes si nuestra mercadería está por el momento nula? Y por eso me sirve mucho este tipo de presentaciones para saber en qué hacer foco en el mientras tanto, ¿no? Y cómo entender mejor los roles de cada persona que integra nuestro equipo de trabajo. Y por otra parte, contarte que yo soy uno de los que contestó que es más fácil motivar ahora que antes, pero lo hice más que nada para hacerte la contra, porque obviamente que la reacción inmediata de todos, inclusive la mía, es que es más difícil, pero bueno, muy en el fondo mío sé que tal vez no sé si es más fácil, pero sí es un escenario más conveniente, ¿no? Porque bajar tantos niveles, tantos casilleros, para gente o para equipos que por ahí creíamos que ya habíamos tocado un techo, tener este nuevo reseteo, por así decirlo, nos sirve bastante para motivar y para buscar nuevos horizontes. Así que bueno, ese es mi aporte. Bueno, genial, gracias. Sí, hay muchos empresarios que están sorprendidos gratamente porque pensaban que la gente cuando trabajara desde su casa iba a trabajar menos. Y la verdad es que está demostrado que no es así. Bueno, Laura, estoy como palpitando que querés hablar desde Valencia. A ver, contanos. Hola, buenas noches. Muy buena la conferencia y bueno, decir un poquito en cuanto al empleado comprometido o al empleado conforme, es cuando más se vio en esta situación por el hecho de que, por ejemplo, en mi caso tengo una concesionaria de motos y bueno, tuvimos que echarle llave, pero seguíamos promocionando. Y uno de los empleados tenía toda la habilidad en cuanto a redes sociales y realmente fue impresionante cómo motivó, digamos, y hasta a mí misma me demostró que con tonterías que uno decía, está todo el día con el teléfono en la mano, terminó beneficiándonos de muy buena manera. Claro, eso es interesante lo que cuenta Laura, porque te agradezco la intervención, porque la verdad que la situación ha propiciado que esa habilidad que tiene cada empleado y que normalmente no puede llevar adelante porque su tarea está relacionada con otra cosa, bueno, esta situación permite que una persona pueda desarrollar sus talentos. Ahí vuelvo al cuadro que Carolina citaba hace instantes, en donde una persona puede tener maestría, puede mostrar competencia en otro rol, a partir de la oportunidad que brinda la pandemia. Me parece que habla bien de ustedes también, Aura, y bueno, ahora que ya pasaron la peor parte de ustedes, supongo que, me refiero a España, supongo que los tiempos que vienen serán mejores. Sí, esperemos. Ahora, en cuanto a Argentina
y bueno, hay que tomar todas las precauciones y realmente la forma de lograrlo es prevenir y más que nada quedarse en casa. Lamentablemente es eso. Te vamos a escuchar con atención el consejo, la verdad. Bueno, gracias. Buenas Bueno, dice Nicolás Bruera de VASF, ¿cómo se puede lograr que el feedback digital en estos tiempos tenga el mismo impacto que cuando lo hacemos presencial? Bueno, a ver, Nico, mira, yo creo que el feedback, hay un concepto en comunicación que es la comunicación digital y analógica, ¿no? La comunicación analógica es la comunicación por escrita o por teléfono, y la comunicación digital es la que vos te podés ver también la cara. Entonces, yo como sugerencia te diría que cuando tengas que hacer un feedback de este tipo, un feedback a tus colaboradores, para lograr mayor impacto, lo hagas mediante el uso de videollamadas. Pero les hago esta sugerencia, por lo menos a todos. Programen la videollamada. No videollamen sin avisar al otro, porque eso puede ser visto como una invasión a la intimidad. Y más que tener un efecto positivo, motivador, genera el efecto contrario. El empleado siente que se lo está controlando y que más aún se le está metiendo en su propio domicilio. Así que lo que te podría redondear, Nico, es que priorices la manera de buscar las conversaciones que puedan verse también las caras y los gestos, porque eso ayuda a la empatía. Marcelo, si creo que el futuro de las reuniones será a través de plataformas o se volverá de lo de antes. Bueno, creo que un poco y un poco. Ojalá todos entendamos que las reuniones, si son cortas y son potentes, son mucho mejores que las largas y sin foco, ¿no? Bien, bueno, dice Eduardo que desde una institución de voluntariado como a la que pertenece, la motivación es fundamental para alcanzar las metas institucionales, sí, tal cual, y creo que podríamos tomar el caso de Eduardo también como esas organizaciones en donde el sentido de la finalidad, lo que hablábamos del propósito, está más a la vista, ¿no? Es más visible para todos. Bueno, Vicky, vos vas a compartir la encuesta, entonces ahora para todos les va a mandar, va a aparecer el link de la encuesta para que la puedan completar ahí en el chat. Les agradezco mucho la participación, le vamos a enviar para los que quieran el link de YouTube en donde vamos a colgar este webinar. Y bueno, fundamentalmente les quiero agradecer una vez más la participación. Gracias.